Solo 4 años después del estallido de la crisis subprime, apareció una película de bajo presupuesto, Margin Call. Se hizo famosa por 2 razones: su visión descarnada de la cultura empresarial en el mundo financiero y un elenco de lujo. De valores éticos, de dinero y de incentivos perversos vamos a hablar hoy en Mitos del Trading. Es solo dinero, es un invento, una frase que acaba como una losa en boca de Jeremy Irons, el consejero delegado John Todd en la película Margin Call. Lo que hacemos afecta a personas. Y para hablar de esto y mucho más, tenemos hoy con nosotros a José Luis Cava, que es analista independiente, además de amigo, además de gurú, además de conocedor de los mercados. ¿Llevas desde cuándo? ¿Desde los 17 años? Bueno, yo concretamente empecé en bolsa en el año cuando tenía 17 años, sí. Y te iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Recuerdas dónde estabas el 15 de septiembre del 2008? Perfectamente. Estaba con la clase de mi hijo, chavales de primero de bachillerato, en la sala de tesorerías de Barclays Bank en Canary Wharf, en Londres. Y te pregunto por el 15 de septiembre del 2008, porque fue el día de la caída de Lehman Brothers, película que sirve un poco al director, a J.C. Chandor, para hablar sobre lo que es el sistema financiero, Sí. descomponer un poco lo que es el sistema de incentivos un poco perverso, ¿no?, que había en el sistema financiero. Ese día es un día histórico. En la película, si me permites, hay una ausencia muy notable. Es el enfoque. Ajá. Es decir, esa película está poniendo claramente manifiesto, como tú has dicho en la introducción, el dinero se crea del aire. ¿Quién lo crea? La clave de esta creación del dinero del aire por parte de los bancos centrales ya anticipa la caída del sistema occidental. En el año 1971 es cuando empieza la película Margin Call. En el año 1971, como sabes bien, se abandona el patrón oro por parte de Occidente. Ajá. En ese momento, Hayek, Premio Nobel de Economía del año 74, seguidor de von Mises, frente a Keynes, que tanto mal nos ha hecho, dijo que al abandonar el patrón oro habíamos empezado la cuenta atrás para la caída del sistema capitalista. Esa frase que tú has citado es la frase más importante de toda la película. No es tanto la retribución o el perverso sistema retributivo al que tú haces referencia. Eso es importante, pero es gente sin escrúpulos, es la selva. No vas a Wall Street a hacer amigos. Yo cuando doy clases de bolsa, lo que digo, yo tengo en mi mesilla de noche un cuchillo y cuando voy al mercado me lo pongo entre los dientes. Aquí no se viene a hacer amigos a la hora de especular. Se trata de ganar dinero a costa. El juego de los futuros, como conoces perfectamente, es un juego de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. Y está claro quiénes son los perdedores. Y eso yo creo que es algo que lo refleja muy bien en la película el director, porque bueno, el padre del director trabajó en Merrill Lynch durante 30 años. Y entonces sí que es verdad que los personajes están muy bien construidos. O sea, tal como tú lo defines, ¿no? Esa agresividad, al final son gente resolutiva, ¿no? Que lo que busca es resolver problemas. ¿Crees que ha cambiado mucho las cosas en los últimos 10 años? Que no ha cambiado nada. Cada vez va peor. Si tú te fijas, si es que nada más que hay que fijárselo, hay un detalle si quieres tú comprobarlo, es muy fácil. Cógete el balance de los bancos centrales. Si tú te coges el balance de los bancos centrales, ves que el balance ha crecido, ves cómo ha crecido la oferta monetaria. Y luego, ¿sabes cuál es la variable? Tú fíjate, ¿por qué se produce el pinchazo de la burbuja inmobiliaria? Podemos hablarlo, que en la película se dice, pero no se dice claramente, te voy a decir. Por una razón muy sencilla, el elevado endeudamiento particular. Ahora estamos peor. Ahora estamos marcando récords históricos de ratio de endeudamiento público y privado. ¿Esto tiene solución? Obviamente no tiene solución. El sistema capitalista, el sistema occidental, te contaré como anécdota que la Unión Europea se está planteando reducir, condonando la deuda pública a los gobiernos del sur de Europa, porque el ratio de endeudamiento es elevadísimo. Luego, contestando a tu pregunta, la situación ahora es peor. Se crea dinero, el ratio de endeudamiento es peor. No se ha avanzado nada, se ha empeorado. Por una razón muy sencilla, porque no se puede mejorar. Es decir, no hemos inventado nada desde los romanos. ¿Qué hacía el emperador romano? Cogía todas las monedas, las fundía y con la plata que sacaba imprimía el doble de monedas. Que al final, pues esto es lo que hacen estos, ahora mismo, todos los bancos centrales. José Luis, que al final es algo que también me parecía muy ilustrativo de la película, en lo que pecamos todos. O sea, todos al final, o lo que refleja también muchas veces, viven un poco por encima de sus posibilidades, ¿no? Hay un personaje que es un analista junior que está continuamente toda la película, porque eso un poco refleja esa ambición, ¿no?
preguntando cuánto dinero gana cada uno de las personas de los distintos departamentos, ¿no? Y hay uno que gana 2,5 millones y lo explica, y dice, bueno, al final tampoco es tanto, 1,5 millones es para impuestos, 150.000 es para el coche, 350.000 es para la casa. Todos al final pecamos un poco, ¿no?, de ir un poco por encima de nuestras posibilidades. Me vas a permitir que te remita al código militar. Me explico bien, que yo hice la mili, yo soy un veterano y hice la mili. La honrada ambición es buena, la ambición desmedida no lo es. Y aquí tenemos a un responsable máximo que no se cita en la película. Te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes una empresa o cuando nosotros somos particulares, Hacienda nos supervisa que impaguemos los impuestos. Si tú tienes un sector bancario, al sector financiero, hay que tener una tutela especial, porque si el sector financiero se viene abajo, toda la fontanería del sistema financiero se viene abajo. Luego, fíjate qué curioso. Me estás diciendo que la película refleja que una empresa quiebra, una empresa del sector financiero que tiene la supervisión de Hacienda, la supervisión del sistema de la Reserva Federal y la supervisión de la SEC. El sistema no funciona. Al final es un poco también, en relación con lo que tú comentas, oye, ¿a quién incentiva esto, ¿no? ¿Quién es el que está detrás de esto beneficiándose, ¿no? Porque sí que se ve el comportamiento de las personas, ¿no? Que es un poco de lo que pecó, ¿no?, el sector financiero, y yo creo que afortunadamente en ese sentido pues se ha avanzado mucho en el gobierno corporativo y en el sistema de incentivos, ¿no? Porque al final lo que traslada la película es, oye, tú estás incentivado para ganar más vendiendo activos de riesgos, pero no estás asumiendo ningún riesgo, ¿no? Entonces, claro, ese speech que hace el jefe de todos los analistas, ¿no? Y dice, señores, en media hora vamos a salir al mercado, van a tener ustedes 1,5 millones de incentivos si consiguen sacar el 90% de activos tóxicos de su cartera y otro 1,5 millones si toda la planta aquí consigue sacar ese 90% global. Sí, pero siendo eso muy importante, para mí es secundario. Lo que debemos tener en primer lugar es la siguiente idea. Primero, no lo dicen en la película, pero lo dice al principio cuando dice el dinero. Es el problema del dinero, y tú has dicho, el dinero se crea del aire. El sistema de la Reserva Federal está creando dinero como hacían los emperadores romanos. Eso lo primero. En segundo lugar, la función de supervisión que tienen los bancos centrales. Lo que no se puede concebir es que a una institución financiera que está sujeta a la inspección de Hacienda, que está sujeto al control de los órganos supervisores y además al control de la SEC, me quiebre, haya faltado la supervisión. Y luego, en tercer lugar, yo como especulador de bien, a mí eso me da igual. Como si se quieren forrar, como si le quieren dar tanto dinero como le permita el SEC. A mí lo que echo de menos en la película es que esto ya se sabía de antes. ¿Y cómo se sabía? Tú lo sabes perfectamente. Si coges el gráfico del S&P500 y tú coges y lo comparas el máximo que hace en junio de 2017 con el máximo que hace en octubre, hay una divergencia bajista en un gráfico mensual. ¡Mensual! ¿Cómo puedes pasar de una divergencia bajista a gráfico mensual? Pero es que además en ese momento la curva de tipos medida por el diferencial entre el tipo de interés a 2 años y 10 años era negativo. Y el indicador adelantado preferido del presidente de la FED en aquel momento estaba por debajo de 0. Me refiero al leading indicator. ¿Y sabes quién manipula el leading indicator? El componente que más pondera en el leading indicator, ¿sabes quién lo manipula? El banco, el sistema de la Reserva Federal. Lo sabía todo el mundo. Es que, José Luis, te has puesto en otro momento también un clímax de la película, cuando Jeremy Irons, en el papel de consejero delegado, le dice a todo el equipo que se ha reunido a las 4 de la mañana para analizar la situación del banco, y dice... Bueno, primero hay una parte que me encanta que dice, habladme como a un niño, o mejor, como a un labrador. O sea, para que esto yo lo pueda entender bien. Porque si a mí me pagan muchos millones, me pagan mucho más que a todos vosotros por una sola cosa, que es saber cuándo va a parar la música. ¿Va a parar la música, José Luis? Esa es la clave, la música. Cuando él dice, yo sé que está para la música, es para decirle, yo te voy a decir con todo el cariño del mundo, el que ha hecho la película se ha equivocado. Porque es que la música acabó en diciembre de 2017 cuando la curva de tipos se invirtió y el leading indicator se cayó por debajo de 0. Es decir, que está mal en la película eso. Hay que pensar en dos cosas. El público, 6 años de música, ¿no? El público, claro, el público pasivo que ve la tele y que no está en los mercados, y el público que está viendo la tele pero que está en los mercados. Pero, tío, si ya lo sabíamos en diciembre de 2007, porque la curva de tipos estaba invertida y el indicator estaba por debajo de 0. Pero es que lo que te decía antes cuando hablábamos, es que eso se está repitiendo ahora. Ahora mismo nos encontramos que el 70% de las curvas de tipos de interés están por debajo de 0. ¿De acuerdo? Y te encuentras, y ahora te voy a contar una cosa muy curiosa. Cada vez que el sistema de la Reserva Federal sube los tipos, provoca una recesión.
Mira esto, qué divertido. Esto lo sabe poca gente, pero te lo voy a contar. Bueno, yo en mi experiencia, que ya llevo oyendo a Greenspan, si queréis, hablamos de Greenspan y nos pasamos, porque de Greenspan yo conozco hasta su psicólogo, ¿sabes lo que te digo? Y cómo iba por la FED con un traje de topitos corriendo, inyectando liquidez por ahí como un loco, ¿no? Bueno, pues te puedo decir que es curioso cómo cada vez que han subido los tipos de interés y la curva de tipos se ha invertido, alguien del sistema de la Reserva Federal salía diciendo que esa curva de tipos de interés no había que tenerla en cuenta. Entonces, ¿sabes lo que hemos hecho todos los analistas? Hemos ido apuntando las distintas curvas de tipos de interés que han ido diciendo los presidentes del sistema de la Reserva Federal a lo largo de la historia. Bueno, ahora me encuentro con que Powell, que nos ha dicho cuando rebajó los tipos de interés anteriormente que la curva de tipos que él utilizaba, yo la apunté. Ahora todas están invertidas. Y ahora dice Powell que a pesar de que la curva de tipos está invertida, no va a haber recesión. Y digo, este cachondo, con perdón, se ha inventado una nueva curva de tipos. Y se ha inventado una nueva curva de tipos. ¿Sabes qué curva de tipos se ha inventado? Ahora lo que toma es el tipo de interés de los pagarés a 3 meses. Y lo compara con el tipo que están esperando los mercados de futuros que van a tener los pagarés a 3 meses dentro de 18 meses. Y es la única curva de tipos que es positiva. Pero es que ahora, en este entorno, que tanto las curvas de tipos como los indicadores económicos adelantados están anticipando una recesión profunda para el segundo semestre de 2023, me sale nuestro amigo Bullard, el presidente de la Reserva Federal de Salud, diciendo los tipos de interés en el 5,5. Y como os pongáis chulos, en el 7. ¿Y sabéis por qué? Porque voy a aplicar la regla de Taylor. Pero es que además está aplicando mal la regla de Taylor. Como hemos hablado antes, yo no he ido a Harvard, no he ido al Imperial College. He estudiado aquí en el CUNEF, en Madrid. Y me han enseñado que la regla de Taylor funciona en unas hipótesis. Y esas hipótesis que Taylor utilizó no se están cumpliendo ahora, por una razón muy sencilla. ¿Sabes cuál? Lo que le pasa al sistema capitalista. ¿Cuál es? Creación de dinero del aire, un ratio de endeudamiento desbocado y lo más problemático, la demografía. Hemos envejecido y las leyes fiscales, las leyes económicas que utilizaba nuestro amigo Keynes ya están obsoletas. ¿De acuerdo? Justo antes de vender todos los activos tóxicos, el consejero delegado John Todd dice que hay 3 formas de ganar dinero. 1, ser el más rápido. 2, ser el más listo. 3, hacer trampas. En el trading no podemos hacer trampas. ¿Cómo ganamos dinero? Pero bueno, la película te está diciendo, eso es lo que tú decías antes, estamos viendo la realidad de Wall Street. Esa es la forma que tiene él de ganar dinero, utilizando información privilegiada, no creada de forma legítima por él, haciendo trampas, eso es, ¿de acuerdo? Pero claro, eso es su forma de ganar dinero, pero la forma de ganar dinero que tenemos el resto de los mortales no es esa. Nosotros, como especuladores de bien, no tenemos acceso a esa información. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos una oportunidad. Yo te puedo decir una cosa. La oportunidad que pueden tener los inversores individuales para salvarse es actuar como en la guerra de guerrillas. Y los españoles sabemos mucho de guerra de guerrillas, ¿de acuerdo? Y es de la siguiente manera. Yo elijo el campo en el que voy a intervenir. Y solamente hay un campo en el que yo puedo intervenir, en el que las probabilidades de éxito están a mi favor, ¿de acuerdo? Es con tendencias fuertes y al alza. O a la baja. Cuando el mercado se para, vete. Porque vas a perder seguro, porque estás en manos de esta gente que tiene el poder dominante, tiene el dinero y la información. Y entonces, José Luis, veredicto. Veredicto, en la película. La película, vamos a terminar con la misma frase con la que empezábamos. Es dinero. ¿Es solo un invento? Yo te contesto, el dinero es evidentemente un invento, el dinero es necesario, el dinero es importante, y si tú tienes en cuenta una idea, el enfrentamiento entre este imperio que viene a menos y los poderes emergentes, ¿qué es? Es por dinero. Queda clara la idea. Quieren destronar al dólar como moneda de reserva mundial. El problema que tienen es que de momento no pueden hacerlo, pero el objetivo que tienen es destronar, porque el que tiene el control del dinero es el que tiene el control de la economía del mundo. Y yo, para acabar mi intervención, como soy español y me siento orgulloso de serlo, yo tengo que hablar del real de A8. La política monetaria del mundo la llevaba España con el real de A8. La primera moneda que circuló en los Estados Unidos fue el real de A8 español. Y las cotizaciones en la bolsa de Nueva York se hacían en un octavo hasta que lo quitaron hace poco tiempo, en honor al real de A8. Y como sabes tú, el yuan trae su origen en el dólar, porque el yuan y el dólar traen su origen en el real de A8 español.
¿De acuerdo? Qué Por lo mal. tanto, esa es la política monetaria, la iniciamos los españoles como política monetaria global. Y el que tiene la política monetaria gana. Qué manera tan fantástica de acabar. Margin Call, la Escuela de Salamanca, el Real de ¡Exacto! A8. Pero es que eso no nos enseñan en el colegio. Y muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un verdadero El placer, placer es mío. charlar contigo esta mañana. Y vamos a seguir hablando de cultura popular, de cine y de trading. Yo estoy a tu disposición cuando quieras vengo. Pero encantadísimo. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti.